Continuamos con nuestro curso de Fundamentos de Programación, pero ya nos encontramos en la séptima parte y vamos a ver nuestro tercer pilar de las estructuras algorítmicas, que ¿cuál es? Las estructuras de datos y las funciones. Nuestro primer pilar fue las estructuras de control, es decir, condicionales. Nuestro segundo pilar fueron estructuras cíclicas, repetitivas o iterativas, que fueron los ciclos. Y ahora nuestro tercer pilar de las estructuras algorítmicas son las estructuras de datos y las funciones. Y también entramos ya a la etapa final de nuestro curso de Fundamentos de Programación. Antes de ver estas definiciones, yo quiero hacer un ejemplo que nos dé un acercamiento a algo que utilizamos mucho en el mundo real, que son las estructuras de datos. Entonces la idea es ver como un ejemplo del por qué es tan importante este tema de estructuras de datos y funciones. Entonces nosotros aquí podemos ver un formato en que me llegan unos datos o una información. Y estos datos o información están relacionados con una película. Fin de la discusión. Si nosotros queremos ser frontend o si queremos ser backend, nos vamos a encontrar con este formato. Si somos backend, nos vamos a encontrar de una forma más constante. Si somos frontend, nos vamos a seguir encontrando con este formato, pero no tan seguido. O no es que no sea tan seguido, sino que nuestro foco o nuestra energía va a ser en todos estos datos, cómo convertirlos a una forma visual para nuestro usuario. Enfoquémonos en backend. Por aquí tenemos este ecosistema. Backend. Cuando nosotros estamos trabajando en el backend, trabajamos con diferentes arquitecturas y una de esas son los microservicios. Entonces vamos a suponer que este es un micro, este es otro, este es otro, y este es otro, y este es otro. Y también podemos ver que los micros se comunican unos con otros y aquí podemos ver como ese ecosistema de comunicación. Entonces, si nosotros queremos ser backend, generalmente vamos a estar trabajando en este mundo, por acá, por este lado, y nos vamos a encontrar mucho con ¿qué? Con este formatico que acabamos de ver para hacer backend. Y cuando el backend hace sus procesos y sus cositas, se lo envía ¿a qué? Al frontend. ¿Y cuál es el trabajo del frontend? Todos esos datos o esta información que estamos viendo aquí arribita debe manipularse para que sea de forma visual y bonita para nuestros usuarios, para que los usuarios tengan una interfaz gráfica que ellos entiendan y puedan manipular y puedan realizar el proceso que necesitan en nuestro sistema. Entonces, ¿por qué es muy importante esas estructuras aquí en el frontend? Porque un ejemplo, esto es un arreglo de tareas. Entonces yo este arreglo debo saber cuál es la primera posición, cómo elimino un elemento de este arreglo, cómo lo actualizo e infinidad de procesos. Entonces para mí es muy importante saber cómo manipular una estructura de datos. Y en el backend es muy importante porque nosotros debemos saber qué estructuras de datos nos vienen de un microservicio a otro microservicio para saber qué datos tengo, qué información tengo. Acá hay arreglos y objetos y esos son estructuras de datos que yo tengo que saber cómo funcionan para identificarlas y después manipularlas, ya sea por un frontend o por un backend. Otra cosita aquí adicional. Si nosotros vemos este ecosistema, lo vemos muy caótico, porque esto se comunica con esto, esto con esto, esto con esto. No hay una organización, no hay algo muy claro y muy definido. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a sistemas muy robustos, sistemas grandes, vamos a trabajar con una tecnología que se llaman microintegradores. ¿Qué hacen los microintegradores? Es un framework que crea puntos de integración para la comunicación entre diferentes microservicios. Si ven que esto es todo caótico acá, en cambio acá, si este micro se quiere comunicar con este micro, llega al microintegrador y ya el microintegrador identifica, bueno, de cuál microservicio debo obtener los datos. Entonces es de este. Lo mismo con este. Llegamos a los puntos de integración del microintegrador y de ahí ya él sabe, bueno, hay que comunicarnos con este otro microservicio. Y por acá podemos suponer que tenemos otro sistema y este sistema tiene un montón de cosas, hace un montón de cosas, pero por cosas de la vida necesita comunicarse con este micro que hay acá, este microservicio. Una cosa son los microservicios y otra cosa es el microintegrador. Entonces, este sistema, ¿qué hace? En vez de ir hasta por acá y buscar este microservicio, viene acá y llega al punto de integración, al punto del microintegrador. Y el microintegrador ya sabe, listo, me debo comunicar con este micro.
y este micro me retorna una información o unos datos que yo ya le entrego a este sistema. Y generalmente esos datos, si estamos trabajando en el backend, o esa información que me está retornando, generalmente puede ser de esta forma, en este formato. Nosotros cuando vamos a hacer backend trabajamos mucho con estos formatos de datos. Nos importan mucho los datos o la información que nos llega. Cuando estamos trabajando ya en el frontend, la idea es tomar esos datos y aprender a manipularlos de una forma visual agradable para mi usuario, que mi usuario pueda entender, porque mi usuario donde vea esto, él no entiende nada de eso, pero si ve una interfaz gráfica, sí. Y aquí, con esta tecnología que es un poquito más avanzada y más robusta, y para sistemas grandes y robustos, también hace lo mismo, hace los procesos que tenga que hacer y se le retornan datos ¿a dónde? A un frontend. Y el frontend llega y toma esos datos y los empieza a manipular para convertirlos en forma visual. Y en todos estos procesos, en todas estas comunicaciones que estamos viendo obviamente a un alto nivel, falta profundizar mucho y aprender muchísimas cosas, pero dentro de todo esto que estamos hablando hay estructuras de datos, hay arreglos, hay objetos. Entonces la idea es saber cómo está conformado eso, cómo funciona, cómo se comporta, pero antes de llegar a todo esto que estamos viendo, primero que tenemos que aprender paso a paso los conceptos, las definiciones, cómo se conforma lo más básico, ¿cierto? Tenemos que hablar de eso. Solamente que estoy haciendo como un acercamiento, una exploración con lo que ustedes se pueden enfrentar más adelante. Entonces aquí ya tenemos los conceptos, ya entramos en materia, ya vamos a empezar a ver las definiciones de una estructura de datos. Aquí tenemos los párrafos, vamos a desglosar uno por uno. Primer párrafo, ¿qué me dice? Cuando hablamos de estructuras de datos, hacemos referencia a las diferentes estructuras algorítmicas que pueden organizar, manipular, buscar y representar de una forma eficiente los datos que ingresan, procesan, almacenan y retornan los sistemas informáticos. Las estructuras de datos pueden organizar, manipular, buscar y representar estos datos de forma eficiente. ¿Y esos datos dónde están? Esos datos ingresan a nuestros sistemas informáticos, a nuestro software. El software los procesa, se almacenan con ayuda de base de datos y también los sistemas nos dan una salida, nos retornan información que es organizada y manipulable por estas estructuras de datos. Segundo párrafo que nos dice, estas estructuras de datos son muy importantes porque nos permiten dar vida a los datos, es decir, los datos agrupados en una de estas estructuras se transforman en información. Importante. Y esto es muy valioso porque con la información las personas y o empresas pueden tomar decisiones. Aquí en estos datos que nosotros tenemos la agrupación de información de una película. Y yo con esta información tengo su descripción, su título original, las votaciones buenas o malas que ha tenido, diferentes reseñas, opiniones, la fecha de lanzamiento, imágenes de las fotos. Tengo muchísimos datos que están agrupados y me permiten tener a mi información para decidir si veo la película o no veo la película. Y esta agrupación es gracias a ¿qué? A estructuras de datos. Entonces por ahí nos vamos acercando, estamos conceptualizando para irnos acercando a ver cómo funciona. Por aquí tenemos algunas de las estructuras de datos que tenemos son las siguientes. Vectores o arreglos unidimensionales. Matrices o arreglos bidimensionales. También los vas a encontrar como arrays. También tenemos listas enlazadas, pilas, colas, strings o grafos. Nosotros nos vamos a enfocar en estos dos, en vectores y en matrices. Pero otro nombre con los que los encuentras es arreglos unidimensionales, es decir, en una sola dimensión, y arreglos bidimensionales en dos dimensiones, es decir, que tienen filas y tienen columnas. Por eso los llamamos matrices. Primero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los vectores o arreglos unidimensionales. Entonces vamos a dar el concepto de estos arreglos o de estos vectores. Aquí estábamos viendo el concepto general o la intención global de las estructuras de datos. Aquí ya vamos a ver el concepto de arreglos como tal. Aquí estábamos viendo una conceptualización, ejemplificación de cómo o en qué momentos puedes encontrar estructuras de datos en el frontend, en el backend, a un alto nivel.
falta mucho por profundizar y si tienes dudas, pues es normal, es solo para que tengas una idea, una referencia, una aproximación. Si nos vamos a los vectores, aquí encontramos su conceptualización y viene y nos dice: un arreglo es una estructura de datos que almacena bajo la misma variable una colección de elementos del mismo tipo de dato. Este tipo de dato es entero, lógico, carácter, cadena, real, y cada elemento o dato está uno al lado del otro. Es decir, los elementos se almacenan en posiciones contiguas de memoria. ¿Qué me están diciendo? Mira, cuando yo trabajo con estos arreglos, que son unas estructuras de datos, estoy almacenando un conjunto de datos o una colección de datos bajo el mismo nombre de una variable. Bajo el nombre de una sola variable voy a guardar un conjunto de datos, una colección de elementos. Y estos elementos deben ser del mismo tipo. Es decir, si todos los elementos son enteros, entonces ahí solo pueden ir enteros. Lo mismo con lógicos, con carácter, con cadena y con reales. Si esa colección es de reales, todos los datos que van ahí son reales. No puede ir que una cadena, no, porque son reales, tipos de datos reales. Y estos elementos uno al lado del otro y se almacenan de forma contigua en la memoria. Ahorita de forma gráfica vamos a ver esto último. Segundo párrafo, ¿qué nos dicen? Para nosotros obtener, visualizar, diferenciar, referenciar, identificar o representar un elemento que hace parte de esa colección almacenada bajo la misma variable, se hace con los índices. Ley de vida en los arreglos. Importante. Índices. ¿Por qué? Porque los índices me permiten obtener, visualizar, diferenciar, referenciar, identificar o representar un elemento que hace parte de esa estructura de datos, que hace parte de ese vector, que hace parte de ese arreglo, que hace parte de esa variable que contiene una colección de elementos. Y por último, tercer párrafo, los índices. Me dice que son los encargados de especificar el lugar que ocupa cada elemento dentro del arreglo. Además, los índices son simplemente valores numéricos enteros que siempre inician desde cero y su valor final está dado por la cantidad de elementos que hacen parte del arreglo o del vector. Entonces, para nosotros identificar un valor que está dentro de nuestro vector o dentro de nuestra estructura de datos, lo hacemos gracias a los índices. Entonces yo no voy a ir a tomar un dato de forma directa de mi estructura de datos, sino que voy a ir es por un índice, tomo el índice y a partir de ese índice él ya me va a entregar qué dato corresponde a ese lugar. Y siempre empezamos desde cero. Por eso cuando estábamos viendo los ciclos empezábamos casi siempre desde cero, porque los ciclos y los vectores tienen relación, que ahorita lo vamos a ver. Entonces esa es la parte teórica, la parte de conceptualización. No es que la tengan que memorizar, sino que es para que tengan ese acercamiento y a partir de ahí ustedes ya empiecen a formar su propio concepto y su propio criterio. En programación nada se tiene que memorizar, sino que se debe conceptualizar. Estructura de ejemplo. Vamos a tener esa estructura de ejemplo y acercamiento. Por acá vemos cajoncitos y en el primer cajón elemento 1, en el segundo elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Y miramos que este es un vector o un arreglo unidimensional porque está en una sola dimensión, es decir, está de forma horizontal y tiene los elementos de forma contigua, uno al lado del otro. Así vamos a ver un vector unidimensional casi siempre. Entonces eso era lo que nos decía un poco nuestra teoría. Por acá tenemos el tema de los índices. Los arreglos tienen índices. Entonces, el índice 0 tiene identificado que ahí hay un elemento 1. El índice 1, un elemento 2. El índice 3 tiene identificado un elemento 3. El índice 3 tiene un elemento identificado 4. El índice 4 tiene un elemento identificado 5 y el índice 5 tiene un elemento identificado 6. Esto es muy importante porque como iniciamos desde 0, entonces por eso se cuenta desde 0 hasta 5. Pero realmente tenemos 6 elementos dentro de nuestro arreglo. Pero los índices, como empiezan desde 0, vamos solo hasta 5. Algo muy importante que más adelante en el código vamos a ver, pero quiero que empecemos a tener presente. Una cosa es la longitud del arreglo o del vector. Cuando a mí me dicen
¿Cuál es la longitud de este arreglo unidimensional que estamos viendo acá en pantalla? La longitud son 6 elementos. ¿Por qué? Porque la longitud de este arreglo se empieza a contar desde 1, la longitud. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la longitud de este arreglo? La longitud de este arreglo es de 6. ¿Por qué? Porque dentro tiene 6 elementos. Entonces la longitud se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo te digo a ti, oye, de este arreglo unidimensional entrégame el elemento 3, entonces tú debes ir a buscar el índice 2 porque gracias al índice 2 vas a poder entregarme el elemento 3. Entonces una cosa es el conteo de los índices que va de 0 a 5, pero otra cosa es la longitud del arreglo. La longitud del arreglo es de 6 elementos, porque la longitud sí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los índices empiezan a contar desde 0. Es un matiz que existe ahí y una diferencia que debe tenerse presente. Ahora esto que acabamos de hablar, esta teoría, esto que acabamos de hablar, vamos a verlo de una forma gráfica para nosotros poder tener una visualización y a partir de esa visualización imaginar cómo puede funcionar esto y que se nos haga un poquito menos abstracto. Contexto global y gráfico de los arreglos en la memoria RAM. Esto ya lo hemos visto con las variables. Vamos a repetirlo rápidamente. Vamos a suponer que esta es nuestra memoria RAM. Y esta memoria RAM tiene unos espacios en memoria. Este cuadrito, este y este cuadrito. Esos espacios en memoria se están reservando. Y después de reservarlos podemos ver que tenemos un nombre simbólico conocido como identificador que está asociado a dicho espacio reservado anteriormente. Entonces, arreglo de enteros está asociado a este espacio que se reservó en nuestra memoria RAM. El arreglo de carácter igual, el arreglo de reales igual, este igual, este igual, este igual, este igual y este igual. Están asociados a un espacio que reservamos anteriormente en nuestra memoria RAM. Eso ya lo vimos al principio, ¿cierto? Ahora, esto que estamos haciendo de forma gráfica lo vamos a ver en forma de pseudocódigo. Y aquí estamos definiendo o declarando variables. Definir arreglo entero, arreglo carácter, real, lógico, cadena, carácter, 2, real 2 y lógico 2. Palabra clave, definir. Y esto que estamos haciendo acá en pseudocódigo es lo que estamos representando acá de forma gráfica que acabamos de ver y ya lo conocíamos también. A eso le vamos a sumar algo más, los tipos de datos. Los tipos de datos nos sirven para indicarle a la memoria RAM qué valores o datos se pueden almacenar en ese espacio que yo estoy reservando. Entonces aquí, en este espacio reservado, solo se guardan enteros, acá carácter, real, lógico, cadena, carácter, real, lógico. Es decir, solo pueden entrar este tipo de datos dependiendo de lo que yo indique que puede almacenar ese espacio reservado. Con respecto a los tipos de datos que puede aceptar la memoria RAM, grandes grupos. Primer grupo, numéricos. Segundo grupo, alfanuméricos. Tercer grupo, lógicos. En los numéricos que encontramos, naturales, enteros, reales, irracionales y reales. Estos son los tipos de datos comodín que tenemos en programación, los enteros y los reales, que logran incluir todos los anteriores. Entonces estos son los tipos de datos comodín, enteros y reales. Los alfanuméricos tienen carácter y cadena. Aquí no trabajamos con los caracteres, pero en un lenguaje de programación sí utilizamos carácter y cadena y son diferentes. Aquí se ven de forma diferente, se comportan de forma diferentes. Y los lógicos, verdadero o falso. Solo podemos tener esos dos. Ya lo hemos visto, lo estoy recordando de una forma rápida. Aquí el identificador que está asociado a su espacio en la memoria RAM solo va a guardar enteros, este solo va a guardar carácter que pertenece a la categoría de alfanuméricos, este solo va a guardar numérico que es real. Entonces la categoría, aquí estamos viendo la categoría numérico, alfanumérico, numérico, lógico, alfanumérico, alfanumérico, numérico, lógico. Es decir, esta categoría, esta otra y esta otra. Esos tres grandes grupos, esas tres grandes categorías. Esta categoría de numéricos va a guardar enteros. Esta categoría de alfanuméricos va a guardar carácter. Esta categoría de numérico va a guardar real. Esta categoría de lógico va a guardar un no lógico que puede ser verdadero o falso. Eso también lo vimos y es lo que estamos haciendo en este momento. Lo que acabo de explicar de forma gráfica lo estamos viendo acá en pseudocódigo. Definir una variable que se llama arreglo entero, tipo de dato entero. Arreglo carácter, tipo de dato carácter. Arreglo real, tipo de dato real.
Estamos aquí definiendo variables con su respectivo tipo de datos y lo estamos representando aquí de forma gráfica para nosotros recordar eso de forma rápida. Si seguimos bajando, ya aquí empieza lo nuevo. Vamos a pasar de variables a vectores o arreglos unidimensionales. Teoría. Nosotros debemos indicar que las variables que estamos definiendo necesitamos que se conviertan en arreglos, porque vamos a almacenar una colección de datos o elementos del mismo tipo. Entonces yo vengo acá de forma gráfica a la memoria RAM y le digo, mira memoria RAM, yo te voy a reservar este espacio, pero no para que guardes un solo dato, no, para que guardes una colección de datos de forma contigua, uno al lado del otro. Y esos datos van a ser del tipo de dato entero. Y además esto tiene su respectivo índice. ¿Por qué? Porque este índice está asociado a un espacio de ese vector, a un espacio de ese vector, a otro espacio, a otro espacio y a otro espacio. Lo mismo acá. En este espacio que yo te estoy reservando vamos a guardar un arreglo que me permite tener una colección de datos. Ya no voy a tener un solo dato o un solo valor, sino que voy a tener una colección de valores. Lo mismo acá con reales. Y lo mismo acá con lógico, lo mismo acá con cadena. Con cadena ya no voy a tener un solo dato, sino que voy a tener una colección de datos gracias a mi arreglo, con este espacio y otro espacio, que los identifico por el índice 0 y por el índice 1, tipo de dato, cadena. Esto que estamos haciendo de forma gráfica tenemos que hacerlo en pseudocódigo. ¿Cómo es eso? Mira, al nombre simbólico se le debe agregar corchetes. Y así, en pseudocódigo estamos diciendo que las variables anteriormente definidas se van a transformar en arreglos. Entonces, aquí, el identificador arreglo entero, le agrego corchetes, está asociado a este espacio reservado y este espacio reservado ya sabe, listo, aquí va a ir una colección de datos, voy a trabajar con un arreglo. Y este arreglo es de tipo de dato entero. Aquí el identificador arreglo carácter, le agrego corchetes, se va a convertir en un arreglo, está asociado a un espacio que se reservó en la memoria RAM y al ponerle corchetes, entonces él sabe, listo, esto es una colección de datos donde voy a trabajar con caracteres. Lo mismo con reales, lo mismo con lógico, con cadena, con real y con lógico, es lo mismo. Si yo sigo bajando, para complementar esto, tengo que decir lo siguiente. Además, debemos agregar un valor numérico entero dentro de los corchetes para definir la longitud del arreglo. Y por último, nos apoyamos en la palabra clave dimensión. Entonces miren, este identificador que le agregamos corchetes para que se convirtiera en un arreglo, dentro de los corchetes tengo que agregar un valor numérico. ¿Por qué? Porque el espacio que yo estoy reservando en la memoria RAM, él sabe, listo, voy a hacer un arreglo, pero entonces, ¿cuál va a ser mi longitud? Entonces, ¿cuántos valores puedo guardar en el arreglo? Yo aquí le estoy diciendo que puedes guardar 5 elementos en ese arreglo y aquí los identifico con los índices 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí en este espacio que estoy reservando en memoria van a haber 5 elementos, solo que empiezo desde 0. ¿Por qué? Porque los índices siempre empiezan desde 0. Entonces, este es un primer momento, pero el momento final o la etapa final es que quede así. El identificador se le agrega corchetes y dentro un valor numérico entero para decirle qué longitud va a tener ese arreglo que yo estoy definiendo en el espacio que reservé en la memoria RAM. Veámoslo acá de forma gráfica. Mire. Espacio que reservé en mi memoria RAM. Agregué corchetes. Entonces él sabe, listo, aquí en este espacio va a ir un arreglo. Dentro de los corchetes agregué longitud. Listo. Entonces yo ya sé que aquí van a ir 5 elementos. Y los identifico gracias a su índice. ¿Por qué? Porque el índice empieza desde 0. Por eso acá me muestra solo de 0 a 4. Y el tipo de dato para esto es entero. Es decir, en este espacio que yo estoy reservando en la memoria RAM, solo voy a aceptar enteros en el arreglo que hay dentro de ese espacio que estoy reservando en mi memoria RAM. Lo mismo acá. Identificador, corchetes y la longitud de 3. Entonces él viene por acá. Espacio que se reserva en la memoria RAM. Corchetes, listo, voy a trabajar con un arreglo. Y ese corchete tiene una dimensión o una longitud de 3 elementos. Entonces aquí pongo los
No pongo directamente yo, eso está pasando dentro de la memoria RAM, solo que yo lo estoy tratando de representar para que ustedes puedan visualizar y luego imaginarse más o menos cómo funciona el proceso. Entonces este arreglo va a tener una longitud de 3 elementos. Entonces 0, 1 y 2. Como estos son los índices empiezan desde 0. Y además, que ahorita lo vemos, el tipo de dato que se acepta en este arreglo es carácter. No se aceptan números ni nada, no, carácter. Y lo mismo está pasando con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Es lo mismo que venimos haciendo con las variables, solo que ya no se está reservando un espacio para una variable que solo guarda un dato, sino que se está reservando un espacio para un arreglo que guarda un conjunto de datos. Y recuerden cómo se debe poner los identificadores, así, corchetes y la longitud del arreglo, corchetes y la longitud del arreglo. Eso estamos haciendo. Si nosotros bajamos un poquito, aquí lo que acabamos de explicar de forma gráfica y visual lo vamos a hacer de forma codificada en pseudocódigo. Aquí estamos definiendo, declarando las variables con su tipo de dato y estamos pasando de variables a arreglos con su respectiva longitud. Definición de variables lo hemos hecho toda la vida. Ahora estas variables que estamos definiendo las vamos a pasar a arreglos, de variables a arreglos. Palabra clave cuando trabajo con arreglos, dimensión. Nombre del identificador, arreglo entero que tuvo que definirse anteriormente, acá. Arreglo entero, ahí está. Corchetes, es un arreglo. Longitud, 5. Entonces ese arreglo va a tener ahí 5 elementos. ¿Cuáles elementos? Enteros. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son 5 elementos del tipo de dato entero. Lo mismo con esta. Dimensión, arreglo, una longitud de 3, dimensión, arreglo real, una longitud de 2, entonces solo 2 elementos. El arreglo lógico, corchete, solo 3 elementos. Arreglo cadena, solo 2 elementos. Arreglo de carácter 2, 3 elementos. Arreglo real 2, 2 elementos. Arreglo real lógico 2, 3 elementos. Palabra clave, dimensión, 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 dimensión. Estamos dimensionando el conjunto de datos que pueden llegar a ser almacenados en donde acá, en este espacio que estamos reservando nuestra memoria RAM. ¿Y cómo reservamos ese espacio? Gracias a estas palabras claves, definir, arreglo entero como entero. Aquí estamos definiendo la variable y lo que pasa de forma gráfica es que estamos reservando el espacio en la memoria RAM para después ese espacio que estamos reservando en nuestra memoria RAM darle una dimensión, diciéndole el número de elementos que pueden llegar a ser guardados ahí en ese espacio que yo estoy reservando. Si bajamos un poco nos encontramos con algo más. Ya pasamos de variables a arreglos, ya sabemos cómo. Ahora estos arreglos necesitan que una inicialización, teoría o conceptualización. Aquí estamos hablando de asignar un valor o dato a una posición específica de los arreglos anteriormente definidos o declarados. Ejemplo gráfico. Vamos a imaginarnos que tenemos nuestra memoria RAM. Esta memoria RAM, estamos reservando un espacio en la memoria RAM. Aquí estoy reservando un espacio en memoria RAM. Aquí estoy reservando un espacio en memoria RAM. Aquí reservo un espacio. Aquí tenemos sus respectivos identificadores. También los estamos viendo. Arreglo enteros, corchetes, ok. Entonces, aquí tenemos la reserva de nuestra memoria RAM, el espacio. Dentro de ese espacio vamos a guardar una colección de datos, es decir, vamos a tener un arreglo. Este arreglo es del tipo de dato entero y este arreglo tiene una longitud de 5 elementos, es decir, vamos a poder guardar ahí 5 elementos, no nos podemos sobrepasar de eso. Aquí lo estamos viendo de forma gráfica, pero de forma codificada está pasando esto simplemente. Lo mismo, arreglo carácter 3, ¿qué está pasando ahí? Reservo un espacio, tipo de dato en este espacio va a ser solo carácter, aquí estamos dimensionando que va a ser una colección de datos y aquí le estamos dando esa longitud, que es de 0 a 2, es decir, 3 elementos van a ir en este espacio. Lo mismo con este real, arreglo real, lo estoy dimensionando con 2 elementos, entonces aquí reservo un espacio en memoria RAM. Ese espacio va a tener una colección de datos que es un arreglo o vector unidimensional, el tipo de dato va a ser real y la dimensión es de 2. Entonces 0, 1. Aquí solo pueden ir 2 elementos, no podemos sobrepasar eso. Lo mismo con lógico, cadena, carácter real y lógico nuevamente. Esta teoría que nos dice,
Además, debemos agregar un valor numérico entero dentro de los corchetes para definir la longitud del arreglo y por último nos apoyamos de la palabra clave dimensión. Ok, eso lo vimos anteriormente, aquí se está viendo nuevamente, pero ya con datos almacenados. Es decir, yo acá en este índice 0 tengo almacenado un 1, en este índice 1 tengo almacenado un 2, en este índice 2 tengo almacenado un 3, en este índice 3 tengo almacenado un 4, en este índice 4 tengo almacenado un 5 y todo esto está asociado a este identificador. Todo esto de este espaciocito está pasando acá, dentro de este identificador. Este ya es otro identificador que tiene su lógica o tiene sus procesos. Un ejemplo, el índice 0 para este espacio que estoy reservando, gracias a este identificador, el índice 0 tiene asignado la A, el índice 1 tiene asignado la F, el índice 2 tiene asignado la C. Ya paso al otro identificador que se asocia con este espacio. El índice 0 tiene asociado el 4.5, el índice 1 tiene asociado el 7.8. Que ahorita vamos a ver cómo entramos por esos datos o por esos valores. Pero lo que quiero que quede claro es esto. Una cosa es el dato o el valor que hay en mi arreglo, en mi estructura de datos, y otra cosa muy diferente es el índice. El índice viene por defecto, viene solito, ya viene incluido en mi estructura de datos. Ese índice ya está ahí, en el arreglo. Lo que yo estoy agregando en el arreglo son los valores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, aquí A, F, C, aquí 4.5, 7.8. Estos son los valores con los que se van a inicializar mis arreglos, que ya los vamos a ver de forma codificada. Pero los índices ya vienen, cuando yo dimensiono el arreglo, de forma automática los índices ya están ahí, ya vienen en todo ese proceso. Aquí podemos ver lo siguiente. Estamos definiendo, declarando las variables con su tipo de dato. También estamos pasando de variables a arreglos con su respectiva longitud. Después estamos asignando elementos a una posición específica del arreglo. Y por último, mostramos la información del arreglo por consola. Entonces, esto que les acabo de explicar y de decir de forma gráfica, ya lo vamos a ver de forma codificada en pseudocódigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que pase esto que estamos haciendo aquí actualmente? Entonces hay dos formas de hacer eso. Una de forma manual y otra de forma cíclica, que para esto nos sirven los ciclos. Primero nos vamos a enfocar en la forma manual. Vamos paso a paso. Vamos a hacer la forma manual y luego pasamos a la forma cíclica. Entonces, forma manual. Definiendo o declarando variables. Toda la vida. Definir. Identificador, arreglo entero, tipo de dato entero. Segundo paso, de variables a arreglos. Entonces, palabra clave, dimensión. En este primer momento se reservó el espacio en la memoria RAM. En este segundo momento, dimensión, arreglo entero, corchetes y dimensión de 5. Entonces, dentro de este espacio que se había reservado, empezó a funcionar el arreglo o la estructura de datos. Entonces, es un arreglo que tiene una dimensión de 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y al nosotros darle esta instrucción, automáticamente vienen por acá los índices. 0, 1, 2, 3 y 4 de esta estructura de datos. Todavía no tenemos valores dentro de esta estructura. Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Inicialización del arreglo. Entonces, ¿qué te digo? Mira, arreglo entero en la posición 0 va a tener un dato de 1. Esto, al decirle esta instrucción, él viene acá y mira, listo. En el 0 va a ir el 1, entonces él ya sabe, aquí va el 1. Segunda instrucción, arreglo enteros. En la posición 1 va a ir el 2. Entonces él viene y mira, listo. En la posición 1 va a ir el 2. El 2 está acá. Listo, ahí está. Otra instrucción, arreglo entero. Corchetes, siempre deben ir los corchetes, que es lo que identifica que estamos trabajando con un arreglo. Ya no es una variable, sino un arreglo, un conjunto o una colección de datos con lo que estoy trabajando. Y me dice en la posición 2 va a ir el 3. Entonces él viene por acá, posición 2. Está la posición 2, entonces por acá viene el 3. Esta instrucción, arreglo entero, en la posición 3 va a ir el 4. Entonces él viene por acá, busca la posición en el índice, posición 3 va a ir el 4. Aquí, arreglo entero, en la posición 4 va a ir el 5. Él viene y busca el índice 4 y aquí va a ir el 5. Entonces no puede existir más. Supongamos que existe otro
pero ya tiene una posición 5 y esa posición va a guardar el 6. Entonces, si él viene y busca acá y él mira posición 5, aquí no hay un índice 5. Entonces él viene y te entrega un error diciéndote que no, que hemos sobrepasado la longitud de nuestro arreglo. ¿Por qué? Porque la longitud de nuestro arreglo son 5 elementos y el índice va de 0 a 4. Ese es nuestro límite, no podemos sobrepasar porque si no nos entrega un error. Entonces aquí estamos inicializando nuestro arreglo, estamos haciendo lo que acabamos de mostrar de forma gráfica. Entonces los arreglos tienen dos etapas. La primera etapa es su inicialización y su segunda etapa es mostrar por consola. Entonces aquí tenemos el output de información, palabra clave escribir y ¿qué estoy diciendo? Bueno, arreglo entero, posición 0. Entonces cuando yo le digo esto, le estoy diciendo, hey, muéstrame por consola. Entonces él viene y busca, bueno, posición 0, mi arreglo posición 0. ¿Qué tiene? Tiene 1. Entonces él viene y muestra el 1. Yo para acceder al 1 lo hago así. Gracias al índice de mi arreglo. Yo nunca voy a ir a tocar el valor de forma directa. Y acá, para asignar un valor, yo lo hago a través del índice. El índice es ese intermediario, siempre está allí. Yo siempre debo pensar en el índice cuando quiero entrar por algún valor. Lo mismo, arreglo entero, índice 1. ¿Qué tiene el índice 1? Ah, tiene un 2. Entonces él viene acá y te va a mostrar por consola el 2. Acá, índice 2, ¿qué tiene? Entonces él viene y busca índice 2, tiene un 3. Ah, entonces él te va a mostrar por consola el 3. Pero yo tengo que entrar por el 3 de esta forma, con ayuda del identificador y del índice de ese identificador. ¿Y por qué estoy colocando números acá? Porque yo le dije, mira, esto va a ser de tipo de dato entero, no puede ser de otra forma. Entonces por acá viene el índice 3, busca, ¿qué tiene el índice 3? Tiene el 4, entonces por acá viene y te va a mostrar el 4. Arreglo entero, índice 4, viene por acá, ¿qué tiene el 4? Tiene el valor de 5. Entonces él viene y te va a mostrar un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y accedí a ellos por medio de ¿qué? Del índice. Es supremamente importante y esta es la sintaxis en nuestro pseudocódigo. Y esta es una inicialización de forma manual. Entonces, para ingresar datos a mi arreglo lo hago así. Y para mostrar los datos de mi arreglo lo hago de esta forma. Entonces hay dos etapas, una entrada y una salida cuando estoy trabajando con los arreglos de forma manual. De forma manual. Y todo esto que te acabo de explicar acá es lo que venía explicándote de esta forma, de forma gráfica, que de pronto quedaron algunas dudas, aquí ya se subsanó ese tema. Ahora vamos a hacer lo mismo con un tipo de dato carácter. Vamos a irnos, mira, con este. Entero ya lo hicimos. Nos vamos con este carácter, nos vamos con este real, nos vamos con este lógico y con este cadena. Después de eso vamos a ir a codificarlos. Tan, cada uno, para ver si sí funciona lo que estamos hablando. Y ya luego de codificarlos ya pasamos a estos de forma cíclica, que estos ya sí son un poquito más complejos y estamos utilizando estructuras de control como son los casos o switch. Entonces aquí necesitamos un poquito más tranquilidad, que tengamos dominado bien lo de los arreglos cuando pasemos acá. Entonces venimos nuevamente por acá, definiendo, declarando variables. Este es un arreglo de carácter, es decir, voy a guardar tipos de dato, carácter solamente. Segundo paso, vamos a pasar de variables a arreglos. Primer paso, definimos el espacio de nuestra memoria RAM. Ya luego, el segundo paso, vamos a dimensionar lo que va a ir en ese espacio reservado anteriormente. Entonces, palabra clave dimensión, arreglo carácter y la longitud, que va a ser un arreglo, ¿por qué? Porque le pusimos corchetes, va a ser de 3. Entonces, 1, 2 y 3. Y al yo decirle eso, automáticamente por acá aparece el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Y acá, ¿qué seguimos? Inicialización del arreglo. ¿Por qué? Porque en este punto el arreglo tiene su espacio reservado, tiene su longitud definida, pero no tiene datos, no tiene valores. Yo a ese arreglo no le he metido nada, no le he dicho qué valores va a tener. Entonces por eso necesito la inicialización. ¿Y cómo lo hago? Arreglo carácter, corchetes, en la posición 0 le vamos a agregar el carácter de A. Entonces él viene acá y en la posición 0 tiene la A. Primera instrucción, segunda instrucción, arreglo carácter en la posición 1, vamos a asignarle una F, la F viene y se asigna acá, al arreglo en la posición 1, entonces él viene por acá y
guarda la F. Nos vamos con la tercera instrucción, arreglo carácter, corchetes, y en la posición 2 vamos a asignar la C. La C viene y se asigna acá. En mi arreglo en la posición 2. Entonces por acá venimos y la C en el 2. Y ya nuestro arreglo, nuestra estructura de datos de forma contigua está llena de valores, tiene valores, ya inicializamos nuestro arreglo. Ahora vamos a hacer un output, vamos a entrar por estos valores para mostrarlos por consola. ¿Cómo lo hago? Arreglo carácter en la posición 0. ¿Qué tenés ahí para que me entregues y me muestres por consola? La A. Ok, entonces te voy a mostrar la A. Arreglo carácter en la posición 1, tiene la F, entonces te voy a mostrar la F. Arreglo carácter en la posición 2, ¿qué tenés? Tenemos la C, entonces te voy a mostrar la C, te voy a mostrar AFC. Entonces este es un output de información y este es un input de información hacia mi arreglo y este es un output de información por consola gracias a los valores internos de nuestro arreglo. Vámonos con otro ejemplo, definiendo, declarando una variable de tipo real. Entonces acá reservamos un espacio en memoria RAM. Seguimos de variable a arreglo. Dimensión, arreglo real, 2 posiciones, una longitud de 2 posiciones. Entonces él viene por acá, listo. Acá en este espacio que reservaste va a ir un arreglo, una estructura de datos unidimensional y va a tener una longitud de 2 posiciones. Posición 1 automáticamente 0 y posición 2 1. Los índices se crean solitos, nacen solitos, ya están ahí, ellos ya saben dónde se tienen que poner solitos. Pero nuestro arreglo, nuestra estructura de datos no tiene información, entonces venimos por acá y decimos inicialización del arreglo. Entonces, ¿cómo inicializo un arreglo? Arreglo real en la posición 0 se le va a asignar 4.5, entonces él viene por acá y dice listo, 4.5, eso es lo que tiene el índice 0. Acá arreglo real en la posición 1. ¿Qué tenemos? 7.8. Entonces en la posición 1 tenemos un 7.8. Listo, entonces ya que inicializamos, hicimos un input de información hacia nuestro arreglo, que anteriormente lo dimensionamos dándole la longitud y anteriormente definimos su espacio en la memoria RAM. Entonces lo que te muestro de forma gráfica tiene sentido cuando lo hacemos paso a paso codificado en nuestro pseudocódigo. Ahora vamos con el output. ¿Qué vamos a mostrar? Arreglo real, lo que tenga la posición 0. ¿Qué tenemos en la posición 0? Entonces me va a mostrar por consola 4.5. Acá arreglo real en la posición 1. ¿Qué tenemos? Tenemos un 7.8. Entonces me va a mostrar 7.8. Pero yo ingreso o accedo a esos datos gracias a ¿qué? Al índice. Vamos a ver uno más, de tipo lógico. Entonces vamos a definir arreglo lógico, tipo de datos lógico. Aquí, dimensionar, arreglo lógico, una longitud de 3. Reservo un espacio en memoria RAM. Acá dimensiono ese espacio a un vector. ¿En cuánto? 3. Entonces 1, 2 y 3. Los índices solitos, 0, 1 y 2, vienen con el arreglo y su respectiva longitud, pero los índices siempre empiezan desde 0. Seguimos con la inicialización. Entonces arreglo lógico en la posición 0 se le va a asignar verdadero, entonces la posición 0 por acá verdadero. Arreglo lógico en la posición 1 falso, entonces por acá falso. Arreglo lógico en la posición 2 verdadero, entonces por acá verdadero. Input de información, inicialicé mi arreglo, le asigné datos a mi arreglo porque anteriormente no tenía. Aquí un output de información, voy a mostrar todo esto por consola, entonces arreglo lógico en la posición 0 que me va a mostrar, verdadero. Arreglo lógico en la posición 1 que me va a mostrar, falso. Arreglo lógico en la posición 2 que me va a mostrar, verdadero, porque él viene y accede al índice y por medio del índice obtiene qué valor o dato hay en esa posición específica del índice. Nos vamos con nuestro último, me parece, sí, el último. Vamos a definir una variable arreglo cadena, tipo de dato cadena. Entonces reservo el espacio en memoria RAM. Segundo paso, de variables a arreglos. Dimensión, voy a dimensionar un arreglo cadena en 2 posiciones. Entonces venimos por acá y 2 posiciones. 1, 2. Automáticamente viene el índice 0 y 1. Listo, ya tenemos el espacio reservado, ya tenemos la estructura de datos, nuestro vector definido, pero ese vector no tiene datos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inicializar el arreglo.
como cuando inicializábamos variables, pero aquí estoy inicializando arreglos. En la posición 0, ¿qué vas a tener? Voy a tener un hola, entre comillas, porque es string. Y en la posición 1, ¿qué vas a tener? Mundo, entre comillas. Entonces en la posición 0, por aquí va a ir un hola. Y por aquí en la posición 1 va a ir un mundo. Ya hice el input de información a mi arreglo ya tiene información. Entonces yo esa información la quiero mostrar. ¿Cómo lo hago? Arreglo cadena en la posición 0, sería una hola, que él va y busca que tiene ese índice, y aquí arreglo en la posición 1, tiene mundo. Porque él va y busca que tiene ese índice, acá y acá. Y esto es lo que está pasando en pseudocódigo. Y todo esto que hicimos en pseudocódigo es lo que yo te acabo de mostrar acá, de forma gráfica. Solo que en ese primer momento no lo teníamos muy claro, pero aquí ya lo tenemos muy claro. Estos son los datos, este es el índice, este es el espacio que se reserva, esta es mi estructura de datos de forma contigua y los índices aparecen solitos de forma automática aquí, forma contigua dentro de mi estructura de datos estos datos, y el índice aparece solito, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Mira esta cadena, estructura de datos, una longitud de 2 y los índices aparecen solitos y los datos del índice 0 es hola y el dato de índice 1 es mundo. Y lo mismo con este, con este, con este y lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a nuestro editor de código y esto que acabamos de hacer vamos a ponerlo en práctica. Es decir, vamos a definir una variable, vamos a definir el vector, vamos a inicializarlo y vamos a mostrar información por consola de forma manual. Ahorita nos enfocamos de forma cíclica. Así que vamos a nuestro editor de código. Aquí estamos en nuestra tarjeta de memoria número 12. Esta tarjeta de memoria está relacionada con las estructuras de datos. Aquí tenemos un poco de su definición. Ya la hemos visto en la documentación gráfica, solo que aquí está un poco más resumida. También tenemos los grandes tipos de datos, estos tres grandes grupos que son los numéricos, los alfanuméricos y los lógicos. Ahí los vemos de una forma rápida. La intención de estas tarjetas es tener la información a la mano, de una forma rápida que no tengamos que ir a nuestra documentación gráfica. En caso tal de necesitar ir a la documentación gráfica, pues vamos. Pero la idea es que este recurso nos ayude a recordar de forma rápida. Aquí también tenemos la definición de vectores o arreglos unidimensionales. Aquí la podemos leer. También tenemos la sintaxis de ejemplo, que de aquí nos vamos a apoyar para codificarla acá en nuestro editor, definiendo o declarando de variable a arreglo, inicialización del arreglo y mostrar información por consola. Vamos a hacer esos pasitos para ir familiarizándonos con este tema de los arreglos. Y también tenemos palabras clave, que nosotros ya la hemos visto, y agregamos dimensión, que nos faltaba. Entonces esta tarjeta de memoria nos va a apoyar en esa parte. Entonces vamos a nuestro editor y vamos a empezar con el primer ejemplo. Arreglo entero. Vamos a poner todo esto en práctica, lo que hemos visto. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir y este se va a llamar arreglo entero. Yo creo que me va a mostrar un problema. Tipo de dato entero, punto y coma. Sí, me estaba mostrando un problema porque el nombre no se puede llamar igual a una variable definida, el nombre del algoritmo como tal. Entonces aquí agreguemos ejemplo. Arreglo entero ejemplo y acá arreglo entero. Listo. Nuevamente un comentario y nos vamos con este comentario diciendo de variable a arreglo. Para nosotros hacer este proceso nos vamos con una palabra clave que se llama dimensión. El nombre de la variable anteriormente definida la vamos a convertir en un arreglo. ¿Cómo? Agregamos corchetes, punto y coma, y dentro de los corchetes indicamos la longitud de este arreglo, que en este caso va a ser 5. Entonces, ¿qué hicimos acá? En este primer momento, cuando definimos, reservamos ese espacio en memoria RAM. Aquí dimensionamos, entonces le estamos dando una dimensión de una estructura de datos, y acá los corchetes también ayudan a identificar que es un arreglo, y al darle la longitud estamos separando los espacios de nuestro arreglo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y al mismo tiempo aparecen los índices 0, 1, 2,
3 y 4. Recordemos que el índice siempre empieza desde 0 y esto viene con las estructuras de arreglos. Listo, entonces aquí podemos ver que ya tenemos construida nuestra estructura, pero esta estructura no tiene datos, entonces vamos a agregar los datos. ¿Cómo hacemos eso? Inicialización del arreglo. Nos vamos con el nombre del identificador, es decir, el nombre del arreglo. Nos vamos con los corchetes, abrimos y cerramos, y aquí ya indicamos es el índice. Anteriormente estábamos indicando la longitud, los espacios que iba a tener esta estructura. Ya estamos indicando el índice, es decir, la posición específica. En este caso es 0, y el 0 va a ser igual a 1. Entonces el 1 se está asignando al índice 0 del arreglo de enteros. Damos enter y nos vamos con el nombre del arreglo, los corchetes, abrimos y cerramos. Aquí ya indicamos la posición 1 y aquí vamos a tener el 2. Cambiemos esto a 11 y a 22 para tener valores diferentes. Arreglo entero, corchetes, abro y cierro. Aquí la posición 2 va a ser igual a 33, punto y coma. Nuevamente el nombre del arreglo es entero. Abro corchetes, cierro corchetes, indico el índice, que en este caso es 3, y este va a almacenar un valor del 44, punto y coma. Nuevamente arreglo entero, abro corchete, cierro corchete, y aquí la posición 4 de mi arreglo, y nos vamos con el 55 punto y coma. Entonces nuestro arreglo ya tiene valores. ¿Cuáles valores? El 11, el 22, el 33, el 44 y el 55. Nos vamos con lo último, que es mostrar la información de ese arreglo. Este arreglo generalmente tiene dos etapas. La primera es cuando ingresamos información o inicializamos los valores del arreglo. Y la otra etapa es cuando mostramos esos datos o esos valores por nuestra consola. Ya hicimos la primera etapa, ya vamos a hacer la segunda. Entonces comentario, mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y aquí vamos a decir valor del índice 0, dos puntos espacio, y lo concatenamos con el nombre del arreglo, arreglo entero. Abro corchete, cierro corchete y aquí indico lo que hay en el índice 0, en la posición número 0. Copio esta instrucción y la pego, pero acá ya es el índice 1. Pego, acá ya es el índice 2. Pego, acá ya es el índice 3. Y pego, acá ya es el índice 4. Entonces lo que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Voy a entrar por los valores de sus respectivos índices o las posiciones dentro de mi arreglo. Acá es 1, acá 2, acá 3 y acá 4. Entonces ya vimos esa otra etapa de mostrar información. Vamos a ejecutar de una forma fluida para ver el resultado por consola. Valor del índice 0, 11. Del 1, 22. Del 2, 33. Del 3, 44. Y del 4, 55. Eso es lo que tiene nuestro primer ejemplo. Damos clic acá en guardar como. En este punto estamos en la lista de reproducción número 9 de los ciclos. Salimos de esa parte de la carpeta de ciclos por completo y entramos a nuestra carpeta principal del curso. Ahí vamos a tener la documentación gráfica en la que se ha dividido el curso y además nos creamos la carpeta 09-estructuras de datos. Damos clic allí adentro. Aquí vamos a tener dos carpetas. Nos vamos a enfocar primero en la de arreglos. ¿Cómo la vamos a llamar? 01-arreglos. Damos clic y allí dentro vamos a guardar este algoritmo y también vamos a guardar la tarjeta de memoria número 12. Entonces 01-arreglo enteros, ejemplo. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y continuemos con el siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a darle el nombre a nuestro algoritmo, que va a ser arreglo real ejemplo. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir y aquí lo llamamos arreglo real. Como real, porque va a almacenar datos reales. Ahora nos vamos con el siguiente comentario, de variables a arreglos. Palabra clave, dimensión. Nombre del arreglo, arreglo real. Abro corchete, cierro corchete. Y longitud de este arreglo, ¿cuántos espacios va a tener? Va a tener 2, punto y coma. Primer momento, reservamos un espacio en la memoria RAM. Segundo momento, ese espacio que reservamos le asignamos
un arreglo, no un valor o un dato o una sola variable, sino un arreglo, una colección de datos o de información de dos posiciones. Entonces 1 y 2. Y los índices salen solitos, están ahí. 1, 0 y 1. Ya tenemos la estructura, tenemos los índices, el espacio reservado, nos falta llenar esto de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Comentario, inicialización de arreglos. Nombre del arreglo, arreglo real. Abro corchete, cierro corchete. La posición 0, porque siempre iniciamos desde 0. Y le vamos a agregar 4.7, ese dato, ese valor. Nuevamente, arreglo real, abro corchete, cierro corchete, posición 1 es igual a 7.8, punto y coma. ¿Y por qué solo estoy definiendo o asignando esos dos valores? Porque mi longitud solo es de 2 espacios, no voy a tener para más. Ahora, el comentario de mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos valor en el índice 0, dos puntos de espacio, y lo concateno con lo que tenga arreglo real, abro corchete, cierro corchete, en la posición 0. Me copio esta instrucción y la pego, y ya cambio la posición, que ya es el 1, o el índice, y aquí también cambio el índice, que es 1. Si voy y lo ejecuto de forma fluida, ya lo puedo ver. Lo que hay en el índice 0, 4.7, y en el índice 1, 7.8. De mi arreglo de reales. Damos clic en guardar como, ahí estamos, en la carpeta que creamos hace unos minutos, y este se va a llamar 01-arreglo real ejemplo. Nos vamos con el siguiente arreglo, que va a ser de valores lógicos. En este punto vamos a iniciar nuestro ejemplo de arreglo lógico. Entonces nos vamos con el nombre del algoritmo, que va a ser arreglo lógico ejemplo. Comentario, definir variables o constantes. Estamos reservando un espacio en la memoria RAM. Palabra clave, definir, y nos vamos con el nombre, que va a ser arreglo lógico. Tipo de dato como lógico, punto y coma. Comentario, de variables a arreglos. Entonces, palabra clave, dimensión, nombre del identificador, arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, y aquí le doy la longitud de 3, punto y coma. Entonces ya estamos diciendo, mira, este espacio en la memoria RAM no vas a almacenar una variable, sino que vas a almacenar un arreglo, una colección de datos, con una longitud de 3 elementos, es decir, vas a tener 3 posiciones, y ahí los índices están de forma implícita. Damos enter y comentario, inicialización, ¿cierto? Vamos a ingresar ya datos a nuestro arreglo, ese es el primer momento, esa primera etapa del arreglo. Nombre del arreglo, arreglo lógico. Abro corchete, cierro corchete. Índice de posición, la posición 0. ¿Qué va a tener? Va a tener algo que va a ser verdadero. Punto y coma. ¿Por qué? Porque este arreglo solo va a recibir valores de tipo lógico. Arreglo lógico. Abro corchete, cierro corchete. En la posición 1 va a ser igual a falso. Punto y coma. Y por último, arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, en la posición 2 va a tener verdadero nuevamente, punto y coma. Ya ingresamos valores a nuestro arreglo en la posición 0, 1 y 2, porque la longitud de este arreglo es de 3 elementos. Y ya sabemos que está pasando gráficamente porque ya lo hemos visto. Comentario, mostrar por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos valor en el índice 0, dos puntos espacio, se concatena con arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, en la posición 0, en su primera posición. Me copio esta instrucción y la pego, pero aquí ya necesito el valor que tenemos en la posición 1, y aquí pego y ya el valor que tenemos en la posición 2. Y aquí cambio el string de 0 a 1 y de 0 a 2. Si voy y ejecuto de una forma fluida, aquí lo podemos ver. Verdadero, falso, verdadero.
Primera etapa de mi arreglo, ingresar los datos de forma manual. Y segunda etapa de mi arreglo, mostrar los datos por consola. Damos clic en guardar como. Aquí estamos guardando nuestros ejemplos y este va a ser 01-arreglo lógico ejemplo. Damos enter y continuamos con nuestro último ejemplo que va a ser de cadena. En este último ejemplo nos vamos con el nombre de nuestro algoritmo que va a ser arreglo cadena. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir, el nombre va a ser arreglo cadena. Tipo de dato, cadena, punto y coma. Comentario de variables a arreglos. Palabra clave, dimensión, el nombre del arreglo va a ser arreglo cadena. Y aquí me está mostrando el error porque el algoritmo no se puede llamar igual que una variable. Entonces aquí agrego ejemplo. Ya se soluciona eso y acá abro corchete, cierro corchete y digo la longitud que va a ser de 2, punto y coma. Ahora seguimos con la siguiente etapa que es agregar datos a nuestro arreglo. ¿Cómo hacemos eso? Inicialización de arreglos. El nombre del arreglo que vamos a inicializar, abro corchete, cierro corchete, en la posición 0 va a ser igual a un string que va a decir hola. El arreglo nuevamente, abro corchete, cierro corchete, en la posición 1 va a ser igual a mundo, punto y coma. Y como solo le di una longitud de 2 espacios, solo inicializo 2 datos solamente. Y por último, comentario, mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos valor en el índice 0, 2 puntos espacio, se concatena con lo que tenemos en el arreglo cadena en la posición 0. Abro corchete, cierro corchete, posición 0. Y aquí me copio esta instrucción y la pego, pero acá en la posición 1. Y acá el valor de 1. Si yo ejecuto esto de una forma fluida, puedo ver lo que me dice. En la posición 0, hola. En la posición 1, mundo. Pero también puedo hacer algo como esto. Palabra clave escribir. Y me voy con arreglo, cadena, abro corchete, cierro corchete, lo que tengo en la posición 0. Y esto lo concateno con arreglo, cadena, abro corchete, cierro corchete en la posición 1. Punto y coma. Y vamos a ver el resultado. Me está mostrando hola mundo junto, pero yo lo quiero separado. Entonces agrego un string, un espacio, concateno esto con el otro arreglo y ya veo por consola hola mundo. Solo que yo les muestro acá el valor del índice o la posición para que ustedes vean qué dato hay en esa posición como tal. Pero generalmente no mostramos esto de valores o así, no. Mostramos como los datos de forma directa a lo que tiene un arreglo. Esto es un arreglo en la posición 0 y en la posición 1 concatenados. Y es un arreglo de strings. Listo, damos clic en guardar como. Aquí vamos a la carpeta de arreglos donde tenemos nuestros ejemplos y agregamos 01-arreglo cadena ejemplo. Damos enter. Ya hemos finalizado nuestros ejemplos. Recuerden que en esa carpeta deben guardar esta tarjeta de memoria número 12 para que el encarpetado esté bien organizadito. Listo, podemos continuar con la siguiente parte. En este punto hemos trabajado con nuestras estructuras de forma manual. Ahora vamos a trabajar con nuestras estructuras de forma cíclica. Y vamos a hacer como la comparación entre estos dos ejercicios de forma manual y aquí de forma cíclica. Entonces empecemos a hacerlo paso a paso. Venimos por acá, definir y declarar variables. Arreglo entero y la variable i, tipo de dato entero. ¿Qué está pasando en este momento de forma gráfica? ¿Qué nos podemos imaginar? Se está reservando un espacio en la memoria RAM. Luego seguimos pasando de variables a arreglos. Palabra clave, dimensión. Arreglo entero, abro corchete, cierro corchete y dentro la longitud de nuestro arreglo, que va a ser de 5 posiciones. Entonces vengo por acá, de forma gráfica que nos podemos imaginar esto. 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Los índices 0, 1, 2, 3 y 4.
Los índices ya están. Con solo esta instrucción ya tenemos nuestra estructura de arreglos y sus respectivos índices o posiciones. Bueno, en este punto ya debemos ingresar datos a nuestro arreglo. Ese es el primer momento. Vamos a ingresar datos a este arreglo, a esta estructura de datos. ¿Cómo lo hacemos? Inicialización del arreglo. Estructura cíclica para iteración número 1. Iniciamos desde 0 y vamos hasta el 4 con un compaso de 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Aquí tenemos la indentación y fin para, que está al mismo nivel de la palabra clave para. Por aquí vamos a tener las iteraciones. Estamos en la primera iteración, por ende, y tiene un valor de 0. Instrucción interna, arreglo entero, abro corchete, cierro corchete y dentro tenemos el índice o la posición. Es decir, ¿cuánto es el valor de i? En esta primera iteración el valor de i es 0. Entonces aquí estoy diciendo, el arreglo de enteros en la posición 0 o en el índice 0 se le va a asignar el siguiente dato o valor. ¿Cuál es? El valor de i es 0, más 1 es igual a 1. Entonces el 1 me da este resultado, viene y se asigna acá en arreglo entero en la posición i, que en esta primera iteración es 0. Entonces este 1 se asigna a esta posición. Venimos por acá y decimos el 1 en esta posición 0. Hay algo muy importante. El valor de i sigue siendo el mismo en este ladito como en este otro lado, pero yo me tengo que enfocar en el contexto. El valor de i en este contexto se puede tomar como índice. ¿Por qué? Porque está trabajando en el contexto de un arreglo. El valor de i acá es 0, pero está en el contexto de una operación aritmética. Se está realizando una suma. Entonces, de acuerdo a su contexto, va a corresponder su comportamiento. Entonces aquí el valor de i es 0, pero como estamos con un arreglo, entonces me sirve para identificar la posición de mi arreglo y a esa posición poderle asignar un dato o un valor. Esa es la iteración número 1. Vamos con la iteración número 2. Él viene y revisa. Ok, ya ahí, ¿cuánto vale? Antes valía 0, ya es 1 porque tenemos un compaso de 1 en 1. Venimos y ejecutamos instrucciones internas. Arreglo entero, abro corchete, cierro corchete en la posición que ya no es 0, sino que es 1. ¿Por qué? Porque el valor de i ya es 1 en esta nueva iteración, en esta segunda iteración, y estamos trabajando en el contexto de un arreglo. Entonces eso me permite que el valor de i, que es 1, obtener o leer la posición de mi arreglo, es decir, la posición 1, el índice 1. Que se le va a asignar una operación aritmética. ¿Cuál es? El valor de i en este contexto de operación aritmética es 1. Esto se suma con ¿cuánto? Con el 1. Y esto es igual a ¿qué? A 2. Entonces el 2 viene acá y se asigna a arreglo entero en la posición 1. Entonces yo vengo acá. ¿Cuál es la posición 1? Esta. Ok. Entonces estoy asignando el 2 en esa posición. Venimos de ejecutar esta instrucción, venimos para la tercera iteración. ¿Cuánto es el valor de i en esta tercera iteración? El valor de i ya es 2. Súper bien. Entonces venimos y acá arreglo entero, abro corchete, cierro corchete. ¿Y cuál es el índice o la posición? Ya es 2. Ok, ya no es 1, sino que es 2. Entonces venimos, esto va a ser igual a una operación aritmética. ¿Cuánto es el valor de i? En este contexto de operación aritmética sigue siendo 2 y esto se suma con 1 y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 3. Entonces el 3 viene y se asigna acá a arreglo entero en la posición 2. Entonces venimos por acá y ponemos el 3 en la posición 2 del índice. ¿Por qué? Porque esta es la clave. La variable iteradora me está funcionando como índice para mi estructura de arreglo y así poderle asignar a cada índice o a cada posición su respectivo dato o valor que está pasando acá con esta operación aritmética. Y recordemos que los índices empiezan desde 0, por eso mi variable iteradora está iniciando desde 0. Venimos para la cuarta iteración. Entonces, ¿cuánto es el valor de i en este momento? El valor de i ya es 3, porque estamos incrementando de 1 en 1. Venimos, arreglo entero, abro corchete, cierro corchete y el índice o la posición en esta iteración, ¿cuál va a ser? Va a ser 3. Y a esa posición le estamos asignando un valor. ¿Cuál valor? Esta operación aritmética, ¿qué y cuánto vale? Vale 3, pero ya estamos en un contexto de operación aritmética. Entonces 3 más 1, ¿cuánto es? 4. Entonces el 4 viene y se asigna acá. Arreglo entero en la posición 3. Entonces venimos acá en la posición 3 y arreglamos el 4.
De estar leyendo esa instrucción pasamos para la iteración número 5 y decimos, ¿cuánto es el valor de i? El valor de i es 4. Mi variable iteradora, el compaso estaba en 3, ya está en 4. Venimos a leer la instrucción interna, ¿cuál es? Arreglo entero, abro corchete, cierro corchete y seguimos con la posición o el índice. ¿Cuál es? Es 4. Ese es el índice o la posición donde está mi arreglo en esta iteración y voy a asignarle un valor, porque eso es lo que estoy haciendo, llenando mi arreglo de datos, de información. Y estoy diciendo que el valor de i, estoy haciendo una operación aritmética, sigue siendo 4, pero ya estamos en el contexto de la operación y esto se suma con el 1. Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 5. Entonces venimos acá. El 5 viene y se va a asignar acá, a arreglo entero, en la posición 4, en el índice 4. Entonces venimos acá y agregamos el 5. Y ya mi arreglo tiene datos en cada uno de sus índices, en cada una de sus posiciones. Venimos acá y él va a leer, listo. ¿Cuánto es el valor de i? El valor de i en este punto ya es 5. El 5 sobrepasa este rango, que va de 0 a 4. Entonces pasamos al fin para y seguimos por acá a mostrar la información de mi arreglo por consola. Ahora enfoquémonos en esa parte. Vamos a mostrar la información por consola de nuestro arreglo. Tenemos por acá el espacio en memoria, tenemos por acá el arreglo, 1, 2, 3, 4 y 5, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Esto tiene unos valores. En la posición 0 es 1, en la 1 es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Entonces venimos por acá. Iteración número 1. Palabra clave para. Voy a trabajar con un ciclo para. Vamos desde el 0 hasta el 4 con un compaso de 1 y vamos a ejecutar instrucciones internas. Indentación, fin para cerrar la estructura. ¿Esto qué es? Palabra clave escribir. Voy a mostrar por consola. ¿Qué vas a mostrar por consola? Aquí estamos en la iteración número 1. El valor de i es 0. Siempre empezamos desde 0. Vamos a mostrar arreglo entero. Abro corchete, cierro corchete y aquí el índice o la posición, que cuál es en esta primera iteración es 0. Y como este 0 está trabajando en un contexto de un arreglo, ¿qué va a pasar? Entonces él va a venir por acá, oye, ¿qué hay en la posición 0? En la posición 0 hay un 1, entonces yo vengo y muestro por acá el 1, porque ese es el dato o valor que hay en la posición 0. Entonces él está acá ejecutando esta instrucción y viene nuevamente para la iteración número 2. ¿Cuánto es el valor de i? El valor de i ya es 1. Entonces él viene por acá, va a mostrar por consola lo que tengamos en el arreglo entero en la posición 1. ¿Qué tenemos ahí? Él viene y mira en la posición 1 tenemos un 2, entonces por consola se va a ver el 2. De estar acá venimos para la tercera iteración. ¿Cuánto vale i? I vale 2. Entonces venimos por acá y mostramos por consola arreglo entero en la posición número 2. ¿Qué hay en esa posición? En el índice o posición número 2 tenemos el 3. Entonces yo muestro el 3 por consola. De ahí venimos a la iteración número 4. ¿Cuánto es el valor de i? El valor de i es 3. Entonces vengo, arreglo entero en la posición 3. ¿Qué hay en la posición 3? Vengo y miro, hay un 4. Entonces por consola me va a mostrar 4. De estar acá, vengo otra vez a la iteración número 5 y el valor de i es 4. El valor de i de la variable iteradora porque estamos trabajando con el ciclo para y vamos con un compaso. Entonces venimos y mostramos por consola arreglo entero, abro corchete, cierro corchete y el valor de i. El valor de i en este momento es 4. Pero estamos en el contexto de un arreglo, entonces ese 4 me sirve como índice para mi estructura de arreglos. Entonces él va y busca el índice 4 y dice, bueno, ¿qué dato tiene? Tiene el 5. Entonces por consola yo voy a ver el 5. Y aquí estoy mostrando los datos por consola, los datos que tiene mi arreglo. Y aquí podemos ver que llenándolo de forma manual y mostrándolo de forma manual, tenemos que ejecutar varias líneas de código. Pero cuando utilizamos una estructura cíclica solamente con una línea para llenar el arreglo o ingresar datos y una línea para mostrar esos datos por consola. Vámonos con un segundo ejemplo para afianzar más, para refrendar lo que estamos hablando. Venimos por acá y vamos a definir o declarar variables. ¿Qué pasa? Reservo un espacio en memoria RAM. Dos variables, la variable iteradora como entero y otra variable arreglo carácter como carácter. Luego pasamos de variables a arreglos. Palabra clave, dimensión, arreglo carácter, abro corchete, cierro corchete y la longitud. La longitud
que va a tener este arreglo, el número de posiciones dentro de mi estructura de datos de los arreglos, que van a ser 3. Entonces, ¿qué está pasando en esa línea? Está pasando esto. 1, 2 y 3. Y ahí mismo vienen los índices. El índice siempre empieza desde 0. 0, 1 y 2. 3 posiciones, pero estamos empezando desde 0. Ahora ya tenemos esa parte. Los arreglos tienen dos momentos. El primer momento es para ingresar datos y el segundo momento es para obtener y mostrar esos datos que ya tiene mi arreglo. Tengo que poblar mi arreglo para luego obtener los datos que tiene esa estructura de datos. Entonces para eso viene la inicialización y venimos acá con una estructura cíclica porque la estamos llenando de forma cíclica, y los ciclos para generalmente trabajan con estas estructuras. Este ciclo para está empezando desde 0, va hasta 2 y va con un compaso de 1. Y dentro de esa estructura de ciclo tenemos una estructura condicional, que son los casos o switch, que acá lo identificamos con la palabra clave según, y vamos a evaluar la variable iteradora, el valor de la variable iteradora, y vamos a hacer unas instrucciones internas. Por aquí tenemos el fin según, que cierra esa estructura, y también tenemos el fin para, que cierra esa estructura también. Entonces aquí estamos viendo que estamos combinando un ciclo y casos, y luego vamos a empezar a poblar el arreglo. Estamos haciendo diferentes combinaciones. Recuerden que las estructuras algorítmicas son flexibles y dinámicas. Entonces, iteración número 1. ¿Cuánto es el valor de i en la iteración número 1? Es 0. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el 2. Entonces viene, evalúa. Vamos a evaluar i. ¿Cuánto vale i? En esta iteración i vale 0. Entonces yo vengo, indentación, y ejecuto instrucciones internas. ¿Cuál es? Arreglo de carácter, abro corchete, cierro corchete, y acá el índice o su posición, que como estamos en el contexto de un arreglo, la variable iteradora nos permite trabajar con las posiciones del arreglo porque estamos en ese contexto. En este punto el valor de i es 0. Siempre el valor de i es 0 en esta primera iteración. Y aquí estamos diciendo que la cadena A se va a asignar al arreglo carácter en la posición 0. Entonces por acá, en la posición 0, tenemos el string de A. Y de estar en esta instrucción venimos a cerrar fin según y volvemos a iterar. Iteración número 2. ¿Cuánto es el valor de i en esta iteración número 2? Es 1. Listo. Entonces él viene a evaluar estructura de casos. ¿Cuánto es el valor de i? Es 1. Entonces, ¿es 0? No. Entonces pasa al 1. ¿Es 1? Sí. Entonces entramos, indentación, arreglo carácter, abro corchete, cierro corchete, estoy trabajando con un arreglo y dentro tengo el índice o la posición, que lo estoy trabajando con la variable iteradora. Y como estoy en un contexto de arreglo, esa variable iteradora está haciendo la función de índice o posición para saber en cuál índice o en cuál posición estoy asignando un dato. ¿Cuál dato? Un string f se está asignando acá en arreglo carácter en la posición 1. ¿Por qué? Porque el valor de i ya es 1 en esta segunda iteración. Entonces él viene y aquí f en la posición 1. Porque estos índices ya están acá, en esta línea ya los creamos, solo que acá con la variable iteradora él está identificando cuál índice necesita para ese índice asignarle su correspondiente valor. De estar en esta instrucción venimos y cerramos fin según y nos vamos para la tercera iteración. ¿Cuánto es el valor de i en esta tercera iteración? Es 2. Venimos, casos o switch, ¿cuánto es i? I es 2. Entonces viene por acá. ¿Evalúa el primer caso? ¿Es 0? No. ¿Evalúa el segundo caso? ¿Es 1? No. Entonces palabra clave de otro modo. Sí o sí va a entrar acá. Si no se cumple ni el 0 ni el 1, va a entrar acá. Viene con la indentación, arreglo entero carácter, abro corchete, cierro corchete y el índice o la posición. ¿En qué posición va a estar? En la posición del valor de i, que es 2. Y como i está en el contexto de un arreglo, esta posición o esta variable iteradora me ayuda a identificar las posiciones de ese arreglo, que en este caso es 2. Entonces yo vengo y busco en la posición 2 o en el índice 2, vas a asignar C. La C se está asignando al arreglo de mi carácter en la posición 2, en el índice 2. De estar ahí vengo y cierro fin según, vengo y voy a tratar de hacer otra iteración, pero el rango ya se cumplió porque i vale 2. Entonces de estar en el para, llegamos al fin para, y ya terminamos de ejecutar y nuestro arreglo se llenó de forma cíclica con ayuda de una estructura casos o switch que me ayudó a segmentar
en qué índice iba el dato que yo necesitaba. Ahora eso mostrémoslo por consola. Venimos por acá, iteración número 1, y nos encontramos nuevamente con la palabra clave para, porque vamos a trabajar con un ciclo para. Y ya estoy en el segundo momento. Ya voy a sacar o a obtener los datos de ese arreglo para mostrarlos por consola. Vamos desde 0 hasta 2 con un compaso de 1. Indentación, fin para al mismo nivel. Y palabra clave escribir, arreglo carácter en la posición. Estamos en la iteración número 1. ¿Cuánto vale ahí? Vale 0. Entonces, en la posición número 0, ¿qué tenemos de nuestro arreglo de carácter? Tenemos A. Entonces, por aquí me vas a mostrar A. Y el valor de I es 0. Seguimos con la segunda iteración de estar acá. Seguimos con la segunda iteración. En este punto el valor de I ya es 1. Entonces venimos por acá y arreglo carácter en la posición 1. ¿Qué hay en esa posición? Vengo y miro la F. Entonces por aquí me mostraría la F. Y de estar acá volvemos a hacer una tercera iteración. Ya el valor de I es 2. Y aquí venimos, evaluamos arreglo carácter en la posición 2. ¿Qué tenemos? Tenemos la C. Entonces viene por acá y me mostraría la C. De estar en esta instrucción venimos y vamos a tratar de iterar nuevamente, pero ya se cumplió el rango lógico de mi estructura cíclica. Entonces venimos al fin para y ya terminamos la ejecución. Ahí estamos combinando el ciclo para con nuestra estructura de arreglos. Vámonos con uno más, pero aquí ya vamos a trabajar con tipo de dato real. Aquí trabajamos con tipo de dato carácter, acá trabajamos con tipo de dato entero, ya vamos con el real. Vamos a definir o a declarar variables. Arreglo real y la variable iteradora tipo de dato real. ¿Qué estoy haciendo? Reservando un espacio de memoria RAM. Venimos por acá de variables a arreglos, palabra clave dimensión, arreglo real, abro corchete, cierro corchete, longitud. En un primer momento es la longitud de mi arreglo, 2 posiciones. Venimos por acá, lo que está pasando gráficamente, 1, 2. Y los índices llegan solitos, se construyen al mismo tiempo que defino la longitud de mi arreglo, 0 y 1. Y los índices siempre empiezan desde 0. Ahora llegamos a ese primer momento, que es ingresar datos a nuestro arreglo, porque ya lo construimos pero no tenemos datos, debemos ingresarlos. Y aquí lo hacemos con la estructura cíclica para. Empezamos desde 0 y vamos hasta 1 con un compaso de 1. Vamos a hacer unas instrucciones internas. Y aquí nos estamos apoyando de una estructura condicional, un condicional compuesto, donde estamos diciendo el valor de I en esta primera iteración es 0. Digo, si I es igual a 0, entonces vamos acá, indentación y vamos a arreglo real, abro corchete, cierro corchete, en la posición o en el índice que tenga ahí en esta primera iteración, ¿cuál es? 0. Entonces acá el 4.5 se va a asignar, lo vemos acá, 4.5, en la posición 0. Luego de estar acá, llega y cierra el fin sí y vuelve a iterar. Iteración número 2. ¿Cuánto es el valor de I? El valor de I es 1. Venimos por acá y evaluamos. ¿Y es igual a 0? No, señor. Entonces venimos para el si no. Aquí ejecutamos indentación, arreglo real, abro corchete, cierro corchete. El valor de I en este momento es 1. El 7.8 se está asignando en la posición 1 de arreglo real. Entonces, por acá, 7.8. Y luego venimos acá, al fin sí, cerramos la estructura y venimos a hacer una tercera iteración, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque empezamos desde 0 y vamos hasta el 1, y eso ya pasó, porque el valor de I ya sería 2. Entonces pasamos al fin para porque nos cumple el rango lógico de mi estructura cíclica. Pero ya podemos ver que nuestro arreglo se llenó de datos. Ya pasamos ese primer momento con ayuda de un condicional compuesto, para que vean que podemos combinar diferentes estructuras algorítmicas con los arreglos. Ahora nos enfocamos en la salida. Vamos a mostrar eso por consola. Palabra clave para iteración número 1. Desde 0 hasta 1 con un compaso de 1. Tenemos el tema de la indentación y fin para al mismo nivel de para. Palabra clave escribir, vamos a mostrar por consola. Arreglo real, abro corchete, cierro corchete en la posición. ¿En cuál posición? En la posición 0, porque ¿cuánto vale I? I vale 0 en esta iteración número 1. Entonces, ¿qué tenemos en la posición 0? 4.5. Entonces, por consola yo voy a ver el 4.5. Gracias al índice. De estar acá, paso nuevamente. Segunda iteración. ¿Cuánto es el valor de I? 1 en esta segunda iteración. Entonces vengo a arreglo real en la posición 1. ¿Qué hay ahí? Hay un 7.8. Entonces muestro eso. Y de estar acá vengo a una tercera iteración, pero ya el valor de I sería 2. Y el rango solo va hasta el 1. Entonces de estar en el para, paso al fin para y bajo por acá.
pero ya mostré lo que tenía el arreglo en un segundo momento, pero en un primer momento lo llené de forma cíclica, segmentado con un condicional, porque quiero que vean que sigo jugando con mis estructuras. Yo siempre juego con ellas. Vámonos con uno más. Este es lógico. Venimos por acá, definimos variables. Y como entero y arreglo lógico como lógico. Vamos a pasar de variables a arreglos. Dimensión, arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, longitud de 3. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Reservamos el espacio, construimos nuestra estructura. ¿De cuántas posiciones? De 3. 1, 2 y 3. Índices desde 0, 0, 1 y 2. Listo, ya construimos eso. Ahora debemos ingresar datos o llenar o poblar nuestro arreglo. Inicialización. Palabra clave para. Voy a trabajar con un ciclo para, desde 0 hasta 2, con un compaso de 1. Y me voy a apoyar todavía en una estructura condicional, pero en este caso ya es un condicional anidado. Entonces, ¿cuánto es el valor de i en esta iteración número 1? En este caso es 0. Entonces aquí vengo. Si i es igual a 0, que en este caso lo es, vengo y arreglo lógico. Abro corchete, cierro corchete. En la posición o en el índice 0 se le va a asignar verdadero. Entonces él viene y busca la posición 0, es igual a verdadero. Viene por acá y acá el fin sí, cierra esa estructura y vuelve a iterar. Iteración número 2. Venimos por acá. ¿I es igual a 0? No, señor. Entonces, ¿i es igual a 1? Sí, señor, sí es igual a 1. Entonces, arreglo lógico, en la posición 1 se le va a asignar el valor de falso. Entonces acá vengo y busco posición de 1, F. Y de estar ahí, ¿a dónde pasa? Pasa a este fin sí y luego cierra este otro fin sí. ¿Por qué? Porque mira que tuvo que abrir este sí. Y este sí está al mismo nivel de este fin sí, y acá también tuvo que tocar este sí, entonces como está al mismo nivel también lo tiene que cerrar. Y luego ya vamos para la tercera iteración. En este caso, en la iteración anterior, i tenía un valor de 1, pero ya en esta iteración, en esta nueva iteración, el valor de i ya sería 2. Entonces él viene y revisa, i es igual a 0, no. Si no, sí. I es igual a 1, no. Entonces si no, viene y por defecto es esta, que sería arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, en la posición 2. Verdadero se asigna a esta posición. Este tema del si no, si no, si no, este tema ya debe estar claro. Aquí es verdadero. Entonces, de estar ahí ejecutando esa instrucción, viene acá el fin sí y la cierra. Luego viene este fin sí y lo cierra también. Venimos a hacer una cuarta iteración, pero él se da cuenta, no, ya el valor de i en este punto sería 3 y yo solo puedo ir hasta el 2. Entonces llega al fin para y ya termina de ejecutar, sigue con esto que sería mostrar por consola, que ya lo vamos a mostrar, pero ya llenamos nuestro arreglo con ayuda de una estructura cíclica y un condicional anidado que nos ayudaba a segmentar qué índice iba a tener qué dato. Aquí mostremos por consola, palabra clave para, desde 0 hasta 2, con un compaso de 1. El valor de i en este momento es 0. Indentación, palabra clave fin para, palabra clave escribir, y vamos a mostrar por consola arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, en la posición que, en la posición de i. ¿Cuánto vale i? Vale 0, pero como estamos en un contexto de arreglo, ese valor de 0 me sirve para saber a qué índice ir de mi estructura de arreglos y obtener el dato. Bueno, ¿cuál índice es? ¿Es el 2? No. ¿Es el 1? No, es el 0, listo. Entonces, ¿qué hay en el 0? Verdadero. Entonces, por consola me va a mostrar verdadero. De estar ahí, venimos para la segunda iteración, el valor de i en este momento ya es 1, y viene otra vez arreglo lógico en la posición o en el índice 1. ¿Qué hay ahí? Viene, ¿esta es la posición 1? No. ¿Esta es la posición 1? No. ¿Esta es la posición 1? Sí. Hay un F, entonces es un falso. Entonces viene y me muestra por consola F o falso. Venimos acá a la tercera iteración, el valor de i ya es 2. Entra, ejecuta instrucciones internas, arreglo lógico en la posición 2. Entonces él viene y busca qué hay en la posición 2. Verdadero. Entonces verdadero, esto me va a mostrar por consola. Y de estar acá viene a una cuarta iteración, pero ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el rango lógico es desde 0 hasta 2. Ya se cumplió, venimos al fin para y ya terminamos ejecución. Vámonos con el último, me parece, listo. Este es el último ejemplo para ir a codificar todo esto y ver que si esté funcionando como nosotros lo estamos hablando. Venimos por acá, definimos variables 2 y tipo de dato entero y arreglo cadena como una cadena. Venimos por acá de variables a arreglos, palabra clave dimensión, arreglo cadena, abro corchete, cierro corchete y su longitud va a ser de 2 posiciones. ¿Qué podemos
imaginarnos qué está pasando, reservamos un espacio, por aquí construimos la estructura de dos posiciones, 1, 2, automáticamente los índices desde 0, 0 y 1. Ahí ya tenemos todo, empezamos con el primer momento que es poblar nuestro arreglo, llenarlo de datos, para posteriormente obtener esos datos. Entonces venimos por acá, palabra clave para, iteración número 1, vamos desde 0 hasta 1 con un compaso de 1, vamos a hacer unas instrucciones internas, nos estamos apoyando de un condicional compuesto nuevamente y viene evalúa. Si es igual a 0, en esta primera iteración el valor de i es 0 porque estamos empezando desde 0. Entonces venimos por acá, arreglo cadena en la posición de i, que en este caso es 0, vamos a asignarle un string de hola. ¿Por qué? Porque esta posición, o mejor dicho, esta variable iteradora, como está en el contexto de arreglo, me sirve como índice o como posición para ir a buscar el índice 0 de mi estructura de datos y poner el dato dentro de ese índice del string de hola. De estar en este punto, llegamos y cerramos el fin sí y nos vamos para otra iteración, número 2, pero el valor de i ya es 1. Venimos por acá y decimos, i vale 0, no, entonces pasamos al si no, y indentación, arreglo cadena, abro corchete, cierro corchete, el valor de i en esta posición ya es 1. Y estoy agregando el mundo, un string de mundo, al arreglo cadena en la posición número 1. Entonces él viene y por acá pone mundo. Y de estar ahí pasa el fin sí y vuelve a hacer una tercera iteración. Pero y ya vale 2 y solamente llegó hasta 1. Entonces pasa el fin para y seguimos mostrando la información que tenemos en nuestro arreglo. Iteración número 1, el valor de i es 0. Y seguimos trabajando con el ciclo para. Con el ciclo para es lo que se hace habitualmente para estas estructuras de arreglos y matrices. Pero las matrices ya se ponen un poquito más difíciles, por eso este tema debe estar subsanado al 100%, debemos estar claros. Venimos por acá, vamos desde 0 hasta 1, con un compaso de 1, indentación, fin para el mismo nivel, y vamos a mostrar por consola, palabra clave escribir, arreglo cadena en la posición ¿cuál? En la posición 0, porque i en esta primera iteración vale 0, entonces él viene y busca, bueno, ¿este es el 0? No, es este, sí, ¿qué hay ahí? Hay un hola, entonces por consola me vas a mostrar hola. Venimos por acá, segunda iteración. ¿Cuánto es el valor de i? El valor de i es 1. Entonces venimos y mostramos arreglo cadena en la posición 1. Entonces él viene y busca qué hay en el índice 1 en la posición 1, mundo. Entonces aquí tenemos mundo. Esto es lo que me va a mostrar por consola. De estar en esta instrucción pasa acá a hacer una tercera iteración, pero se da cuenta, el rango lógico de mi estructura cíclica se cumplió. Entonces ya de estar acá pasa el fin para y termina su ejecución. Así que hemos visto la ejemplificación, su paso a paso. Vamos entonces a llevar estos ejemplos a pseudocódigo, a nuestro editor de código para comprobar que sí estén funcionando como lo hemos hablado en teoría. Listo, entonces por allá nos vemos. En este punto vamos a empezar a codificar nuestros ejemplos anteriores. Aquí no olvidemos la tarjeta de memoria que nos ayuda a tener como esa sintaxis de apoyo. Entonces nos vamos con el nombre de nuestro algoritmo que va a ser arreglo entero ejemplo. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir, la primera va a ser arreglo entero, la segunda variable i o iteradora, tipo de dato entero, punto y coma. Luego seguimos de variables a arreglos. Palabra clave, dimensión, arreglo, entero, abro corchete, cierro corchete, longitud de 5, punto y coma. Aquí ya empezamos a reservar el espacio y a construir la estructura con sus respectivos índices. Nos vamos con el primer momento, inicialización del arreglo. Palabra clave para. Vamos a trabajar con un ciclo para. Iniciamos en el 0 y vamos hasta el 4 porque son 5 posiciones y empezamos desde 0 siempre. Con un compaso de 1 en 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar mi estructura cíclica para. Esta instrucción interna que va a ser arreglo entero, abro corchete, cierro corchete, en la posición i va a ser igual
a i más 1, punto y coma. Y la variable i va a tener el mismo valor o el mismo dato, pero va a trabajar en contextos diferentes. Aquí el contexto es una operación aritmética, aquí su contexto es un arreglo, por ende me sirve como índice o posición del mismo. Y ahí ya lo estamos poblando o llenando. Ahora mostrar información por consola. Palabra clave para, nos vamos desde 0 y va a ser igual a 0 hasta 4 con un compaso de 1. Vamos a hacer unas instrucciones internas y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar mi estructura. Y aquí, ¿qué hacemos? Palabra clave escribir y decimos arreglo entero en la posición, abro corchete, cierro corchete, y ahora si digo en la posición i, vas a mostrar lo que tenga en ese índice. Entonces vamos a ejecutarlo paso a paso para ver cómo está funcionando. Primer paso, aquí vemos, avanzamos un paso, definimos de variables a arreglos y aquí empezamos a poblar ese arreglo. Entonces vemos iteración número 0, iteración número 1, iteración número 2, iteración número 3 y la iteración número 4, iteración número 5. ¿Van a ser más iteraciones? Ya no hay más iteraciones. Entonces mi arreglo ya se pobló, lo que vimos gráficamente acabo de pasar en este momento. Ahora vamos a empezar a iterar nuevamente para obtener los datos de ese arreglo. Iteración número 0. Entonces va a mostrar por consola lo que tengo en el 0, que es 1. Luego lo que tengo en el 1, que es 2. Luego lo que tengo en el 2, que sería 3. Luego lo que tengo en el 3, que sería 4. Luego lo que tengo en el 4, que sería 5. Y ya no muestra nada más, finaliza. Cerramos. Y vamos a ejecutar de una forma fluida. Aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros queremos que nos muestre como lo vimos nosotros gráficamente, ¿qué hacemos? Sin saltar. Y aquí concatenamos un espacio para que se separen unos de otros. Ejecutamos y ahí lo vemos en nuestro arreglo, de forma horizontal. Damos clic en guardar como. Estamos en nuestra carpeta de arreglos. Ahí vamos a seguir trabajando, pero nos vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar 01-forma manual. En este punto, estos ejemplos que hicimos de forma manual los vamos a ir a pasar a nuestra carpeta, uno a uno. Y luego nos vamos a crear otra carpeta que se va a llamar 01-forma cíclica. Y aquí dentro vamos a tener los ejemplos. El primer ejemplo, 01 arreglo real ejemplo, pero me equivoqué, no es real, es entero. Entonces aquí entero, enter. Ahí lo tenemos y aquí lo llamé también entero, listo. Preparémonos para el segundo ejemplo. Listo, en este segundo ejemplo vamos a dar el nombre de arreglo carácter ejemplo. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave, definir. La primera variable va a ser i, tipo de dato, entero, variable iteradora. Luego palabra clave, definir, y esta va a ser arreglo, carácter. Tipo de dato, carácter, punto y coma. Luego nos vamos de variables a arreglos o a arreglo. Palabra clave, dimensión. Arreglo carácter, abro corchete, cierro corchete, definimos su longitud, que van a ser 2, punto y coma. No me entrega, son 3 posiciones. Comentario, primer momento, inicialización del arreglo. Palabra clave para. Iniciamos desde 0 hasta 2. Con un compaso de 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. Me apoyo de la estructura según que voy a evaluar y vamos a hacer unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. En caso tal de que hice a 0, esto va a ser igual a ¿qué? A arreglo carácter, abro corchete, cierro corchete, en la posición i en esa primera iteración va a ser igual a la a.
vocal A en string. En caso tal de que la variable i o la variable iteradora sea igual a 1, entonces arreglo carácter, abro corchete, cierro corchete, en la posición i va a ser igual a f, punto y coma. Y aquí palabra clave, de otro modo, en caso tal de que no sea la variable iteradora ni 0 ni 1, entonces va a ser otro valor. Y de ese modo arreglo carácter, abro corchete, cierro corchete, en esa posición i de esa iteración respectiva, vamos a asignar c. Y aquí ya poblamos nuestro arreglo. Ahora, comentario, mostrar información por consola. Palabra clave para, desde 0 hasta 2. Con paso de 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. Y estas instrucciones internas son palabra clave escribir, arreglo, carácter, abro corchete, cierro corchete en la posición i, punto y coma, en la posición que tenga esa iteración en particular. Veamos rápidamente. Si la variable i es igual a 0, entonces acá en la posición 0 de mi arreglo se asigna a. En caso tal de que la variable i sea 1, entonces en la posición 1 de mi arreglo se asigna f. Si no es 0 ni es i, es otro valor. Entonces el arreglo carácter en ese valor, en esa posición, que lo más razonable es que sea 2, la c se va a asignar acá. Primer momento. Segundo momento. Arreglo carácter en la posición i, que sería 0 en la primera iteración, va a mostrar por consola. Luego en la posición 1 va a mostrar por consola. Luego en la posición 2 va a mostrar por consola. Con cada iteración están ligadas estas dos estructuras algorítmicas, los ciclos y los arreglos. Vamos a ejecutar de una forma fluida para verlo. AFC. Y si queremos que esté uno al lado del otro, sin saltar. Vemos la consola. Y si queremos un espacio al final, dejamos este espacio. Y aquí lo podemos ver. Cerramos, damos clic en guardar como. Y este se va a llamar 01-arreglo carácter ejemplo y está guardado en la carpeta de forma cíclica. Damos enter y continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Damos inicio al tercer ejemplo y este lo vamos a llamar arreglo real ejemplo. Nos vamos a definir variables o constantes. Palabra clave, definir. Primero, arreglo real. Luego, variable iteradora. Tipo de dato, real. Punto y coma. Vamos a trabajar con esos tipos de datos. Aquí nos vamos con el comentario de variables a arreglos. O a arreglo en particular. Palabra clave, dimensión. Arreglo real. Abro corchete, cierro corchete y defino su longitud, que va a ser 2. Punto y coma. Comentario. Primera etapa, inicialización del arreglo. Palabra clave para, desde 0 hasta 1, con un compaso de 1. Vamos a hacer unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. También me voy a apoyar en una estructura condicional. Si expresión lógica, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Expresión lógica, ¿qué vas a decir? Si la i es igual a 0, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones. ¿Cuáles? El arreglo real, abro corchete, cierro corchete, en la posición que tenga i en esa iteración va a ser igual a ¿qué? A 4.5, punto y coma. Si no, es decir, si la i no es igual a 0, sino que es igual a otro valor, entonces arreglo real, abro corchete, cierro corchete, en la posición i va a ser igual a 7.8, punto y coma. La variable iteradora es la que está controlando todos esos índices y dependiendo del índice que tenga en esa iteración asigna un valor u otro valor. Ahora mostremos esto por consola. Mostrar información por consola. Bajamos esto un poco y nos vamos con la palabra clave para. Empezamos desde 0, vamos hasta 1, porque son dos espacios, dos posiciones, su longitud es de 2. Con paso de 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. Y decimos, palabra clave escribir, arreglo
real, abro corchete, cierro corchete, ¿en qué posición? En la posición que tenga ahí, dependiendo de la iteración que está ejecutando. Y acá agreguemos comillas, un espacio, y acá sin saltar, palabra clave. Vamos a ejecutar de una forma fluida. 4.5, 7.8. Pero pongamos como una especie de separador, puede ser este. Ejecutamos. Ok, 4.5, 7.8. Ahí está funcionando el arreglo. Damos clic en guardar como. Este se va a llamar 01-arreglo real ejemplo de forma cíclica. Ahí lo tenemos y continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Listo, este ejemplo lo vamos a llamar arreglo lógico ejemplo. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave, definir. Variable iteradora, tipo de dato entero, punto y coma. Palabra clave, definir. Nombre de la variable, arreglo lógico. Tipo de dato, lógico, punto y coma. Nos vamos con la construcción de la estructura de variable a arreglo. Palabra clave, dimensión. Vamos a dimensionar el arreglo lógico. Abro corchete, cierro corchete y vamos a darle la longitud, que en este caso es 3 posiciones, punto y coma. Luego nos vamos con esa primera etapa de inicialización. Inicialización del arreglo. Palabra clave para. Empezamos desde 0 y vamos hasta 2. Con un compaso de 1 en 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura cíclica para. Me va a apoyar de un condicional anidado. Sí, expresión lógica. Entonces vamos a hacer unas instrucciones internas. Si la i es igual a 0, vamos a ejecutar lo siguiente. Que el arreglo lógico, abro corchete, cierro corchete, en la posición i en esa iteración va a ser igual a ¿qué? A verdadero. Punto y coma. Si no se cumple esa expresión lógica, entonces voy por el camino del si no y ejecuto un condicional anidado, palabra clave sí, expresión lógica, entonces el editor de código me ayuda a autocompletar el entonces y a cerrar esta nueva estructura condicional. Si la i es igual a 1, entonces decimos que arreglo lógico en esa posición, que sería 1, pero esto lo está simulando la variable i, vamos a asignarle falso en ese índice. Punto y coma. Si no se cumple esta expresión lógica tampoco, entonces vamos a decir que por defecto el arreglo lógico en la posición correspondiente, que sería la 2, que i está asumiendo ese valor, vamos a decir que es igual a verdadero. Punto y coma. Y ahí ya lo inicializamos con una estructura cíclica y un condicional anidado. Ahora, comentario, mostrar información por consola. Palabra clave para. Iniciamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Hasta 2. Y vamos con un compaso de 1 en 1, vamos a hacer unas instrucciones internas. La estructura cíclica tiene su respectivo fin para. Palabra clave escribir y vamos a decir que el arreglo lógico en la posición i, lo que tenga en esa posición, que en este caso es i, punto y coma, me lo va a mostrar por consola. Y vamos a ejecutar de una forma fluida. Verdadero, falso, verdadero. Eso es lo que tiene mi arreglo. Y si lo queremos hacer un poquito más parecido a lo que nosotros vimos de forma gráfica, venimos por acá y al final ponemos esta concatenación y esta tubería, o este pipe se llama. Y agregamos la palabra clave sin saltar. Ejecutamos y ahí lo tenemos. Verdadero, falso, verdadero. Eso es lo que tiene mi arreglo y lo estoy mostrando por consola, pero antes tuve que poblarlo, tuve que llenarlo, como nosotros lo vimos en los ejemplos. Damos clic en guardar como. Este se va a llamar 01-arreglo lógico ejemplo. Ahí lo tenemos guardado y continuamos con nuestro último ejemplo. Este arreglo lo vamos a llamar arreglo cadena ejemplo. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave, definir. Primera variable i, tipo de dato entero, punto y coma. Palabra clave, definir. Segunda variable, arreglo, cadena, como cadena, punto y coma. Seguimos con el tema de variables a arreglos. Palabra clave, dimensión.
arreglo cadena, abro corchete, cierro corchete, le vamos a dar una longitud de 2 elementos, punto y coma. Comentario, inicialización del arreglo. ¿Por qué? Porque ya lo construimos, pero necesitamos ingresar datos a nuestro arreglo. Palabra clave para. ¿Dónde vamos a empezar? En el 0. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta 1. Con un compaso de 1. Vamos a hacer unas instrucciones internas. ¿Por qué vas a ir hasta 1? Porque son 2 posiciones. Entonces necesito solo 2 iteraciones. La que se hace cuando i vale 0 y la que se hace cuando i vale 1. Solo esas 2. Dentro, ¿qué vamos a tener? Una estructura condicional que nos va a apoyar a segmentar qué valor corresponde a qué índice de nuestro arreglo. Si la variable iteradora es igual a 0, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Y en esta instrucción interna vamos a decir arreglo, cadena, abro corchete, cierro corchete, en la posición i va a ser igual a un string que diga hola, punto y coma. Si no, es decir, si la variable iteradora no es igual a 0, entonces vamos a decir que el arreglo cadena, abro corchete, cierro corchete, en la posición i va a ser igual a mundo, punto y coma. Y ahí lo hemos inicializado. Y recuerden que los valores que va a tomar este índice depende mucho de la iteración en la que esté. Si estoy en la primera iteración i vale 0. Si la variable iteradora es igual a 0, entonces este hola va a venir acá en el arreglo cadena en la posición 0. En caso tal de que la variable iteradora ya valga 1 porque estemos en la segunda iteración, entonces viene por acá porque esta expresión lógica me retorna falso y arreglo cadena en la posición 1 va a asignar esto, mundo. Ya lo vimos en la explicación gráfica. Venimos por acá, comentario, mostrar información por consola. Nos vamos con la palabra clave para. Empezamos en el 0 y vamos hasta ¿dónde? Hasta 1. Y vamos con un compaso de 1 y vamos a hacer instrucciones internas. ¿Por qué solo vamos hasta 1? Porque el arreglo que vamos a iterar para mostrar los datos por consola solo tiene una longitud de 2 elementos. Por eso solo vamos hasta 1 también en esta parte. Y aquí solo decimos palabra clave escribir, arreglo cadena, abro corchete, cierro corchete en la posición i, punto y coma. Y si yo ejecuto esto de una forma fluida, puedo ver hola mundo por una parte. Pero si yo lo quiero sin saltar, entonces acá palabra clave sin saltar. Y acá lo concateno con un espacio. Y ahora sí podemos ver, si lo ejecutamos de una forma fluida, el hola mundo juntito. Cerramos esta parte, damos clic en guardar como y este lo vamos a llamar 01-arreglo cadena ejemplo. Y por este momento vamos a trabajar con esos ejemplos, pero quiero que vean algo, que visualicen algo. Vimos los diferentes tipos de datos que venimos manejando, real, entero, lógico, cadena. Y en cada uno de los índices estamos guardando un tipo de dato de esos. Pero en un índice también puede haber todo esto. Ejemplo, todo esto. Todos estos datos. Un ejemplo rápido por acá. Reservamos un espacio y tenemos un arreglo con 2 espacios, índice 0, índice 1. Y todo esto, desde acá hasta acá, puede estar aquí, en el índice 0. Y este índice 1 también puede tener esto, todo esto. Un arreglo de objetos, un arreglo de datos. Aquí lo estamos viendo con ejemplos simples, pero cuando subamos el nivel en los proyectos que vamos a realizar o en los cursos más intermedio o avanzado, vamos a ver que los arreglos no van a contener solo números o letras, sino que pueden tener dentro todos estos datos. Una estructura de datos más compleja. Y yo para entrar por esta estructura lo haría por medio del índice 0. Si es el índice 0, entra por todos estos datos y muéstramelos por consola. Un ejemplo. Y ya para finalizar, vamos a enfocarnos en nuestra metodología de ejercicios, donde vamos a tener nuestros ejercicios algorítmicos relacionados con las estructuras de datos. Antes de terminar esta parte del curso, venimos a la metodología de ejercicios algorítmicos. Es la misma que llevamos hasta este momento, donde nos dicen: vamos a tener una lista de reproducción enfocada en el desarrollo de algoritmos relacionados con las estructuras algorítmicas de vectores o arreglos unidimensionales en pseudocódigo.
que la van a encontrar con el nombre de 01 estructuras algorítmicas de vectores o arreglos unidimensionales pseudocódigo, que yo se las voy a compartir por aquí en las tarjetas cuando esté disponible. Entonces nos vemos en la siguiente sección, que vamos a tocar el tema de matrices.